Bueno, muy emocionante realmente y qué lindo poder escuchar que se celebre no solamente el gesto altruista, que tengamos una ley de donación, sino que se pondere el trabajo que se hace en un hospital público. No perdamos de vista esto. Del bolsillo de alguien es imposible. Para eso necesitamos salud pública de calidad en nuestro país. Y vamos a hablar de esto, de donación de órganos, de trasplantes. Y le agradecemos muchísimo al doctor Melgarejo, Gustavo Melgarejo, es director del INAT, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que nos visita esta noche, y le damos la bienvenida. Gracias, doctor. Muy emocionante para nosotros. No sé cómo toman ustedes, más acostumbrados a estos momentos, digamos. Realmente mucha emoción y compartir también un sentimiento de una familia que mucho tiempo ansiaba esa llegada. Realmente es un ángel, porque es alguien que te da una nueva oportunidad de vida. Y yo justamente cuando venía al canal decía, es como tu cumpleaños, ¿verdad? Nacer de vuelta. Es un nacimiento, porque en realidad sin el trasplante esas personas no estarían vivas, ¿verdad? Con respecto a lo que es la situación del país, estamos evidentemente, se ha avanzado, eso es categórico en Paraguay, pero estamos todavía lejos de lo que debería ser comparando con la región, con el mundo. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, realmente hemos avanzado bastante en esta área, ¿verdad? En muchos aspectos. Primero con el aspecto legislativo, después el aspecto estructural. Vos mismo mencionaste que hoy día casi el 100% de los trasplantes se hacen en el sector público y la seguridad social. Si bien hay hospitales privados que están habilitados, pero eso es una fortaleza como sistema. Y también el hecho de tener recursos humanos capacitados, porque en realidad la mayoría de los equipos que hacen trasplantes tienen formación en el exterior. Tenemos un programa de trasplante renal también en 3 hospitales. Tenemos un programa de trasplante cardíaco en adultos en el San Jorge y el pediátrico de la Costañú para niños. Y también algo muy novedoso que en estos últimos 4 años ha tenido mucho empuje es el trasplante de médula, que es un trasplante sumamente costoso, muy complejo, que también el país lo ha desarrollado en la parte pediátrica, sobre todo en la Costañú para los niños. De por sí que hacemos un tipo de trasplante que antes era un sueño, que es un trasplante entre personas no emparentadas, por ejemplo. Eso antes era imposible. De médula. De médula. Y también tenemos por primera vez un registro de donantes de células, que son 1.500 paraguayos inscritos, personas muy jóvenes, que han decidido dar ese acto de ayuda solidaria, porque en realidad uno no sabe en qué momento le puede tocar, pero yo creo que siempre el gesto es lo que más valor tiene para todos. Doctor, estamos teniendo acá una serie de afiches también que vos nos facilitabas un poquito. ¿Qué son? ¿Qué específicamente son? ¿O es lo que uno puede ver con esto? ¿Cómo se explica un poquito? Porque hablan de mitos, realidades. Claro. En primer lugar, se habla de las razones por las cuales uno debería donar, ¿verdad? El amor, el altruismo, la solidaridad y la cuestión de que a cualquiera le puede tocar, ¿verdad? O sea, y en la práctica, estadísticamente, nosotros tenemos más posibilidades de recibir una donación que ser donantes, porque el donante de por sí es una persona excepcional humanamente y excepcional físicamente, porque de por sí que tiene una cirugía hecha con la mayor perfección para que ese órgano funcione de forma apropiada en el receptor, que sería la persona que está en lista de espera. Y los mitos, sobre todo, derrumbar aquellos mitos del desfiguramiento, de que uno, si uno se anota como donante, el sistema va a saber y va a tener algún tipo de pretensión al respecto, lo cual es totalmente falso. Y también algunos mitos en cuanto a las religiones, porque de por sí que inclusive personas que son cristianas a veces no asumen su credo y no están de acuerdo con la donación, porque eso de por sí es una cuestión simple. Todas las religiones cristianas, inclusive de otras como musulmán, el judaísmo, solamente hay una religión que es que más fuerte en el Japón, que se llama el shindoísmo, el que no acepta. Doctor, perdón, digo, acá por ejemplo mencionan algo que siempre la gente también tiene como un mito realmente. Si en el hospital saben que soy donante, ¿van a poner menos esfuerzo por mí para salvarme la vida? Eso es un gran mito, porque de por sí una de las debilidades del sistema es que no se notifican todos los casos. Y de por sí que eso es una cuestión que hay que mejorar. O sea, cuanto más casos se han notificado al sistema, lógicamente que la posibilidad de tener donaciones es mucho más alta. Y eso de por sí es una debilidad más que nada. Y una de las primeras cuestiones que nosotros solemos pedir a los hospitales cuando nos llaman, porque son pacientes que están internado en cuidados críticos en sala de reanimación, porque un hospital que no tiene terapia intensiva no puede generar donantes.
es, por ejemplo, el grupo sanguíneo, y la mayoría de las veces no saben ni siquiera eso, o sea que no existe ni la más mínima posibilidad de por sí que para un operativo de trasplante con personas fallecidas necesitas muchísima gente. Y nosotros tenemos una gran fortaleza que, por ejemplo, un aspecto que se usa es el líquido de preservación, que cuesta $300 cada frasco, y en cada operativo más o menos en promedio se usan 10 a 12 frascos. Y eso solamente el INAL no tiene, ni siquiera se puede comprar en la farmacia, no existe. Doctor, ya vamos a entrar con el tema legal de cómo funciona en Paraguay, todos somos donantes, quién es donante, pero también salimos a preguntar a la calle, a la gente, a ver qué decían las personas con respecto a esto. ¿Se consideran o no donantes de órganos? ¿Sos donante de órganos o conoces a alguien que haya donado órganos alguna vez? Y en realidad que solamente aquellas personas que salieron por la prensa, ¿verdad? Pero conocido no. Y yo realmente no tengo algo oficial así como donante, pero me gustaría que algo de mi cuerpo siga viviendo después de que yo me vaya, ¿verdad? Nunca, no conozco persona que haya donado, de mi entorno al menos. No, yo personalmente no. Sangre lo que donaba, pero órgano no. Tampoco. Él sí donaba antes sangre, pero ahora hace mucho que no. No, la verdad que no todavía, pero esa es una cosa importante. No, nunca la verdad, no. No. Ah, bueno, mi papá sí donó, creo. Unos cuantos. No saber especificarte exactamente cuáles. No. Yo sepa todo. Bueno, de hecho que, doctor, hay gente que, bueno, con la ley Anita automáticamente todos somos donantes, así es. Sí, esa es la interpretación que se hace desde el punto de vista legal, pero siempre se habla con la familia. O sea, ningún sistema serio de trasplantes va a tomar una cuestión tan sensible como la partida de un ser querido y violentar esa situación. Por eso que un pilar que el país lo tiene que desarrollar y que está en la propia ley es la inserción en la currícula escolar. Hoy justamente tuve visita de un colegio de Lambaré, solemos irnos al interior a dar charlas y es impresionante sobre todo la avidez y la curiosidad que los jóvenes manifiestan con respecto al tema, porque lógicamente que en ninguna materia en particular se habla del proceso. Y esos datos que ustedes demuestran es muy interesante porque básicamente demuestra que en la práctica muy poca gente puede donar por las condiciones médicas que debe tener para hacerlo. ¿Cómo por ejemplo eso? Claro, por ejemplo cuando nosotros nos notifican un caso, demos un ejemplo, por ejemplo el hospital de Paraguarí. Entonces se va un equipo de especialistas, que son pocos, actualmente tenemos solamente 8 médicos. ¿Para la ablación? No, esos son los que evalúan al donante. Porque esa evaluación es lo más importante desde el punto de vista de validar cada órgano según el tipo de paciente que uno está determinando. Se verifica si se completó el protocolo de diagnóstico de muerte, se hace la certificación de muerte y ahí en esa situación se ve algún familiar cercano. A veces inclusive hay que esperar que aparezca un familiar cercano para poder hablar con la familia y hablarle del tema y plantearle bajo qué condiciones se puede donar. O en todo caso, también sucede que se contraindica, ya sea por una infección o porque tiene es una persona hipertensa que nunca se trató y no sabía que era hipertensa o diabética. O sea que muchas sorpresas nos llevamos porque a veces decimos, bueno, es muy joven este paciente, seguro que va a donar todo. Pero cuando se hacen el estudio de laboratorio, de imágenes, la realidad es muy diferente porque nuestra cultura de por sí no es muy preventiva. O sea, muy poca gente tiene la costumbre de hacerse un control periódico y la enfermedad como la hipertensión no tiene síntomas y nosotros justamente en el momento de evaluar nos damos cuenta de esa situación, entonces se rechaza. En todo caso lo que generalmente se valida son las córneas porque la córnea es como una lente de contacto que ni siquiera se nota cuando se extrae, pero siempre se le firma el documento a la persona encargada para que eso quede documentado y se archiva. Por más que la ley dice que todos somos donantes, en la práctica se sigue esperando la autorización familiar. No es la autorización, sino que se le informe y que acepte la condición de donante de esa persona. O sea que todavía no se cumple a rescatarle la ley, digamos. Por Claro, la ley es una herramienta, pero en la práctica nadie va a violentar una familia. De por sí que cada uno vive la muerte diferente. Lo que nosotros tenemos que aprender a respetar esa voluntad, porque evidentemente que alguien que dice como ese señor, dice yo la verdad no sé, bueno, esa persona es donante para nosotros. Porque no está registrada como opositora, porque lo que hoy día el sistema busca nosotros tenemos más de 400 personas
que están registradas como opositores y son todas, la mayoría son extranjeros que están radicados en el país. Es muy llamativo eso. Pero él extranjero radicado en el país. ¿Y alegan el motivo? Y yo creo que son estas personas que de por sí muchos inclusive no quieren ser objeto de un trasplante, por ejemplo. Entonces es una cuestión así, yo creo que son grupos religiosos, algo así que tienen... Antivacuna para tener un perfil. Exactamente, más o menos ese perfil. No quería decir, pero más o menos ese perfil. Yo tampoco quería decir, pero imaginé la descripción. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Nosotros muchas veces nos vamos a la charla y todo el mundo está de acuerdo, inclusive nos vamos a la escuela interior, pero cuando uno está en el hospital cambia la cosa porque de verdad que hay una generación que nos antecede que no dimensiona lo grande del acto de donar. O sea, es una cuestión que le hace grande a la persona que fallece, a la familia, porque eso también se estudió. O sea que un donante en realidad tiene beneficios para todas las personas que son beneficiadas en la lista de espera, ni qué decir a esa familia porque es un alivio emocional. Yo tengo casos muy concretos de personas que me llamaron después de un tiempo y me agradecieron porque ni siquiera pensaron que podía suceder ese hecho tan grandioso, porque en realidad en la práctica es una especie de medio hermano tuyo, porque tiene que haber ciertas características de compatibilidad y también de dimensiones, si hablamos del corazón, y lo mismo aplica al riñón. Por eso que una persona, por ejemplo, de 38 años no le puede donar a un chico de 10 años. Claro. ¿Por qué? Doctor, salimos también a la calle a preguntar, a consultar si la gente conoce hasta dónde llega o conoce los detalles de la ley Anita. Claro. Queremos compartir un poquito también con ustedes, con toda la teleaudiencia. ¿Conoces la ley Anita? No tanto, no estoy tan interesado, pero le conozco a ella, ¿verdad? Que fue una que no pudo recibir a tiempo un órgano y falleció, ¿verdad? No estoy muy interiorizada en lo que sería. ¿La niña que salió hoy de alta o no? En base a eso. La ley que habilita a todas las personas, una vez que fallecen, sean donantes automáticamente de órganos. Sí, conozco. No conozco. No conozco. Sí, hoy estaba mirando que salió todo positivo. Falta todavía un poco trabajar en socializar. eso. Pero el factor es la educación. Porque cuando uno hace el abordaje familiar se da cuenta que ese aspecto es importante, tanto así que hay casos de donaciones espontáneas. O sea, las familias le dicen al médico que está en la terapia, por favor, yo quiero que mi madre, mi abuela, mi papá sea donante. O sea que hay una convicción de por sí que yo creo que es muy importante que eso se inculque, porque vamos a la práctica, no sirve enterrar la esperanza de vida de mucha gente, a nadie le sirve. Doctor, para hacer un breve repaso con respecto, en el caso, por ejemplo, de la donación de riñón, no sé si la hígado también se puede hacer entre personas vivas, ¿verdad? Sí, riñón y hígado. Puedo donar para una persona un riñón, por ejemplo. Sí, pero en la práctica se te va a evaluar primero. No, claro. Digo, en general no va para entender. Sí, claro. ¿Cuáles son los que se puede hacer entre personas vivas, digamos? El riñón y el hígado sobre todo. Solamente eso. Sí. Médula. Médula, sí. Eso también se puede hacer entre parientes y entre no parientes también. Y sangre también, ¿verdad? ¿Qué tipo de donación? Y la evaluación del donante es prácticamente una evaluación que se hace al donante de sangre. Casi es la misma, el mismo tenor, el mismo protocolo. ¿Es más profundo? Sí, es más profundo porque también haces estudio de imágenes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente grave en lista de espera, esperando el corazón, como pasó con Anita, tuvimos donantes anteriores que no coincidía el tamaño, entonces no se valida. Entonces se le da a la persona que está siguiente cumpliendo todos los criterios. Pero una pregunta interesante que vos me hiciste antes de entrar, me preguntaste si cualquier persona que está enferma se trasplanta, y no. Solamente los que están en lista de espera. O sea, si yo, por más que tenga una enfermedad más grave y requiera un trasplante, si no estoy en lista de espera no se me puede trasplantar. ¿Cómo hago para que mi familiar esté o ingrese en la lista de espera? ¿Se hace a través del hospital? Los hospitales, sí. De por sí hay hospitales que están habilitados para dicho fin. Por ejemplo, el Hospital de Clínicas, el Hospital Central de IPS, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital San Jorge, el Hospital Pedro de Costañú, que son hospitales habilitados. O sea, primer punto importante que la gente tiene que saber que el trasplante solamente se hace en hospitales habilitados y por profesionales habilitados, cualquiera sea el programa. Por ejemplo, un programa que está con muy alta demanda es el programa de huesos. Se usa muchísimo. Nosotros en promedio tenemos 1 a 2 pedidos de huesos
para trasplante en el instituto, porque todos esos pedidos deben ser autorizados por el INAT y el tejido se retira del Senker o del Hospital de Clínicas, que son los dos bancos que tenemos en el país. Pero perdón, uno se está tratando, ya que pusiste el ejemplo del Hospital de Paraguarí. Sí. Necesitas un trasplante, sos paciente a trasplantar. Sí. El médico te manda tu nombre para que ingrese a la lista. El médico te tiene que plantear el tratamiento en primera instancia y hacerte una evaluación. Una vez que esa evaluación cumple todos los protocolos que ahí envían, y el último estudio que se hace es el estudio de histocompatibilidad, porque ese estudio es el que queda registrado en el sistema y que en el momento que haya un donante fallecido el que va a decir tu grado de compatibilidad. Y para darte un caso, Diego, el último donante que tuvimos era un adulto de 38 años y uno de los receptores renales era casi su hermano. Era impresionante la compatibilidad que tenía. Para continuar nomás, el tema de córnea puede ser con un paciente, o sea, es de hecho con paciente cadavérico. Cadavérico, sí. Eso ya es una muerte declarada, una muerte que no pasó por muerte cerebral, digamos. Sí, cualquier persona, inclusive que muere por parada cardíaca, puede donar las córneas. ¿Tejidos? Claro, la córnea es un tejido. ¿Y otros tejidos? Como huesos, piel, eso también es músculos, tendones, sí, todo es cadavérico. Músculos, tendones, válvulas, o sea, hay un sinfín ¿Muerte cerebral es correcto el término? No, muerte encefálica es el término apropiado. Bueno, para que se pueda donar el corazón y qué otro órgano se dona ahí: corazón, hígado, riñones, pulmones, páncreas, intestino. O sea que son más o menos 8 personas que se podían beneficiar el día que el sistema nuestro tenga todos los programas activos. ¿Páncreas también se hace? Generalmente se hace el trasplante renopáncreas. Se hace, por ejemplo, un diabético que tenga problemas en mantener una glicemia apropiada, o que hace, por ejemplo, hay personas que a madrugada baja mucho su glicemia y tienen un problema renal. Ese, por ejemplo, el trasplante renopancreático es lo mejor. Y de por sí que uno de los trasplantes que mejor sobrevida tienen. Las córneas, obviamente, no hay duda el lugar. El corazón se pone en la misma cavidad donde estaba el otro. Sí, sí, la misma cavidad. Pero el riñón no. El riñón se pone generalmente en la fosa ilíaca derecha, aquí enfrente. Y a veces cuando el paciente tiene una enfermedad que se llama riñón poliquístico, que es una enfermedad que tiene característica familiar, ahí se saca el riñón primero porque no hay espacio suficiente como para implantar el riñón donado. No siempre te sacan el riñón. No siempre, claro. Eso se estudia paciente por paciente. Pero por lo general tienen acá adelante. La mayoría, sí. Y el caso, bueno, el hígado también es lo mismo. El hígado sobre todo son 3 procesos en realidad, porque es la extracción del órgano del donante, la explantación del hígado nativo del receptor y la colocación de ese hígado donado en el paciente. O sea que es un proceso muy complejo. El momento que hacen la ablación de la persona con la muerte encefálica hasta llevar, requieren esta velocidad, hay policía, hay un acompañamiento. Sí, sí, sobre todo cuando uno habla del corazón, por ejemplo, porque para hacer un trasplante cardíaco, tu tiempo entre sacar el órgano e implantar son solamente 4 horas. Por eso que cuando nos vamos al interior usamos los aviones de la Fuerza Aérea, que siempre también nos apoyan cuando hay operativos. Y te doy un ejemplo: suficiente que haya una tormenta, es imposible hacer el operativo, porque el avión no puede volar. O sea que inclusive nosotros tuvimos casos de que tuvimos que hacer aterrizaje de emergencia por las condiciones climáticas. O sea, inclusive hay gente que corre riesgos, pero yo siempre digo, ese riesgo a nosotros en realidad es por la pasión que nos mueve, porque son muchas personas que se movilizan en el momento que hay una donación. Bueno, en este sentido también, doctor, queremos sumar un poco a esta conversación al doctor Jorge Querey para ver un poquito